superficie superior. Para los cuadros más cervicotorácica hace sinergia con el masseter temporal para los cuadros, ¿sí? Cráneo cervical. ¿Vale? Los palpan sí, no porque yo lo diga, masseter lo vamos a contemplar. Palpamos, vemos que esté presente y prevalente la condición para este paciente. Bueno, hay personas, por ejemplo, dentro de las relaciones, no se puede discutir como tal, pero yo les pido que hagan extensión al cervical, en otras relaciones, y que hagan degluciones. Y depende, en la extensión máxima cervical, hay pacientes que manifiestan la posibilidad de hacer flexión para poder hacer la deglución. Son personas que a la larga tienden a tener un componente bastante cervical de compromiso hacia la región temporomandibular. ¿Bien? ¿Qué más? La cefalea en general que provoca y el dolor referido que puede provocar la región temporomassetérica, ¿sí? Generalmente son unilaterales, ¿sí? De la mitad de la cabeza, del lado ipsilateral, excepto el eco, que el único que puede provocar contralateral, es decir, está afectado el eco derecho y generar una cefalea o inclusive una terapia, un dolor referido hacia la órbita contralateral. Ese es el único músculo que cruza la línea media. Casi todos se mantienen en la misma línea. Bien, les propongo que acá, ustedes antes de pinchar y cuando ya lo establezcamos y lo veamos, ¿sí? Se midan la apertura bucal, hagan el manejo respectivo, solo el paciente decide si es técnica profunda o se quedan en punción superficial, el paciente lo decide, y luego de eso midan de vuelta la apertura bucal post-punción. Bueno, un poco para tener un parámetro de inicio y de término. A ver, el masseter entonces tiene dos fascículos. Recuerden que se ubica bastante perpendicular desde la región de raíz cigomática temporal, se llama antiguamente, ¿cierto? Pero es esa zona y ese hueso que antes se llamaba cigomático, ahora se llama malar, o sea, no, ahora cigomático, antes malar, ¿sí? Y que desciende perpendicularmente hacia el gonio, que es el ángulo de la mandíbula. Tiene dos hasta tres, dependiendo de la literatura que reconozcamos, tiene hasta tres fascículos, superficial, intermedio y profundo. Para nosotros en realidad y en kinesiología manejamos mucho más el concepto de dos fascículos, superficial y profundo, los cuales están torcidos sobre su eje, es decir, las fibras no caen solamente en línea, sino que se torcen sobre su eje. Bueno, lo que le da una posibilidad acá de inserción en 90 grados, más encima como un resorte. Eso es tan fuerte. ¿Ya? En otras especies como los canes o los bulldogs, esos que desencajan, voy a decir así coloquialmente, la ATM, la mandíbula, cuando muerden y quedan bloqueados en eso, ¿sí? Nosotros tenemos ciertos remanentes, no desencajamos, pero tenemos algunos remanentes sobre aquello. Bien, ya, vamos a las zonas complejas, que después las vamos a manejar de la normativa que tiene que ser muy purista, así que atención a esto. Lo primero es que la glándula parótida, en el cual el glosofaringeo, se ubica en el tercio posterior, ¿cierto? Estamos hablando de un trayecto longitudinal o cráneo caudal de la rama mandibular. Es decir, tiene una cápsula ella, la parótida, que está ahí como muy expandida, ¿cierto? Pero bueno, tiene una cápsula que viene desde la región posterior, donde aquí ya estamos fuera de la rama mandibular, y avanza hasta el tercio posterior de la rama mandibular. Lo vamos a palpar. No quiero pinchar a la glándula parótida. ¿Para qué? Encima de la glándula parótida es de remanente embriológico de los arcos faríngeo. Los arcos faríngeo son amigdaloides, es decir, la que conocemos como adenoide cuando está alterada, que es la tonsila faríngea, la tonsila palatina, la glándula sublingual submandibular y la parótida derivan del mismo tejido. Son remanentes linfáticos y inmunológicos. Bueno, entonces, no queremos provocar una infección, menos una glándula parótida. Una parotiditis, una parotiditis, ¿cierto? Sería bastante compleja. Por lo tanto, no vamos a pinchar parótidas. Eso, listo, descartado. Y lo vamos a palpar. Existe la posibilidad de extensión de la parótida entre, miren esto, voy a tomar el masseter y lo voy a dividir en tercios, pero ahora en tercios horizontales, ya no verticales. Recuerden que vertical era el tercio posterior. Entre el tercio superior y los dos tercios inferiores horizontales está el conducto parotidio o de Stenone, que es el que vierte la saliva provocada por esta glándula, que es más o menos del orden de 1 a 1,5 litros por día, ¿cierto? En el vestíbulo bucal a nivel de la región maxilar.
Bien. Por lo tanto, no queremos pinchar tampoco el conducto parotídico porque nos vamos inmediatamente dentro de la boca. ¿Sí? Sería un área ahora de comunicación entre el ambiente interno y la producción de saliva. Recuerden que la saliva humana es la segunda más nociva del mundo. Solo nos gana, ¿saben qué? Extraordinario. Discovery Channel siempre nos... Exacto. Por lo tanto, no queremos eso. Entonces, de nuevo, no pinchamos entre el tercio posterior de manera vertical, ni pinchamos entre el tercio superior y tercio medio, pero ese límite lo vamos a palpar, se palpa el conducto, se palpa directamente. ¿Ya? Ahora, gracias a quien nos diseñó, ya sea Dios, Alá, Yahvé, la Meva, los aliens que están en moda, ¿sí? Puso los puntos de gatillo en general de este músculo, que es variable porque tienen que palpar, los puso en la región, ¿cierto?, del gonion, justo donde no hay parótida y menos conducto parótido, brillante. O el más alto lo puso entre el arco cigomático, ¿sí?, en el tercio superior delante de la parótida, donde no hay problema tampoco de pinchado. ¿Bien? Ahora, y más encima, quien nos diseñó pensó y dijo, como esto va a ser función seca, le vamos a poner una rama ósea debajo. Y puso la rama de la mandíbula, la cual no tiene el conflicto de la escápula que puede tener foramen, no tiene foramen, nunca ha tenido, a no ser que te fracturas. ¿Bien? Entonces, con toda seguridad, si yo atravieso perpendicularmente hasta tocar la rama mandibular, no voy a tener problemas en las zonas que tenemos seguridad. ¿Bien? Algunos elementos que vamos a topar en el camino, los menos. Lo que sí les quiero decir es que el nervio facial, a través de sus 5 ramas terminales hacia la región de la cara, ¿cierto?, ingresa a la vaina parotidia y se divide en sus 5 ramas que van a ir buscando, una en la región cervical, la otra en la región temporal, etcétera, etcétera. Bueno, pero es dentro de la vaina parotidia, la cual no vamos a acceder. Nos quitamos el nervio facial del medio. Luego, este músculo está inervado por la rama B3, como les dije, del nervio mandibular, el ramo trigeminal, que entra por la región inferior hacia el músculo. No hay problema. No se preocupe. No va a alterar al nervio B3 para el macétero en las funciones que vamos a indicar. Lo que puede sí alcanzar a usted y que es variable, ¿sí?, a encontrar son venas, ¿sí?, pero que son unos vasos pequeños que van a derivar hacia la vena retromandibular, la cual después desciende, se divide en 2 brazos, eso da lo mismo, una es tributaria de la yugular externa y la otra tributaria de la yugular interna. No les quiero minimizar esto, pero si nos encontramos con la vena, nos encontramos con la vena. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que cuando saquemos la aguja va a haber un brote de alguna gota de sangre menor y hacemos más asepsia potente de la región y hacemos bastante buena compresión de la zona. No les puedo decir, porque este es un dibujo, no les puedo decir por dónde transita y no lo van a poder palpar, porque las venas son más planas y si están no regurgitadas, o sea, por regurgitadas, disminuidas en su calibre por no posesión de sangre del momento, no lo van a poder palpar, es imposible. Este tipo de calibre vena. Además que las venas son muy variables en todos nosotros y los recorridos que nos enseñan nunca son los mismos. No podemos saber. Ahora, no sé si ustedes han sacado alguna vez sangre de la mediana cubital, que es la vena que más se funciona, ¿ya? Esa vena es tremenda y el troque o la troca de la aguja de jeringa que va a obtener eso es 8 veces más grande, ¿sí?, que la aguja que ustedes están poniendo. Y ahí están. Y no sé si le ha pasado que a veces les toca a personas que no tienen tanta expertise y que empiezan a mover y ahí están en la vena. Y a veces la atraviesan, después se devuelven y ahí usted queda con una miodema, obviamente, una equimosis. Bueno, no quiero que lo provoquemos acá, pero estos vasos son de muy bajo calibre. No es realmente fácil que lo atravesemos, pero puede que sí. ¿Y cuándo sucede eso? La persona va sintiendo esto. Ingresó la aguja, que es el primer pinchazo sensado por los receptores de la piel, y cuando vas avanzando, que vas a tener no más de 5 milímetros para avanzar, ¿sí?, la persona va a sentir un siguiente pinchazo, agudo. Encontraste la vena. Atravesaste la vena. Ya está. ¿Qué preparo? La asepsia que haré de ti. No me asusto. No ponga entera de susto. O sea, ¿vale? Tranquilidad. Segundo pinchazo, acuérdense.
después de haber ingresado la piel. Bien, aquí está, depende de los fascículos, ya sea superficial o profundo del massétero, es como generalmente se ha manifestado esta telalgia o dolor referido. Sepan que muchas veces se presenta inclusive como un dolor de los pacientes como si fuese de algo dental, una carie, con inclusive alteraciones por los cambios de temperatura entre frío y calor, etc. Y luego van a un control dental y inclusive radiológicamente no hay nada, no hay infección, no hay tratamiento de conducto, nada. Se manifiesta de esa manera. Algunos conflictos de oclusión dados por los músculos suprayoideos que están concomitantes o en la zona del dolor referido. Bien, y la cefalea que se puede producir hemicranial, recuerden, hacia inclusive la órbita. Hay pacientes que con el bruxismo tan marcado y con el massétero tan afectado que no solo les duele al despertar, sino que además tienen fasciculaciones oculares potentes, ¿sí? Continuas. ¿Bien? Y como les decía también la posibilidad de tinnitus. Ustedes saben que cuando envejecemos, unos más rápido que otros, vamos a tener tinnitus igual en algún momento, ¿cierto? No sé si han hecho esas pruebas típicas que hacen ya los de Instagram, que cuánto y tú te estresas, pero tranquilo, es parte del envejecimiento de nuestros tejidos. Pero el tinnitus, me refiero al tinnitus ya patológico, que obviamente acompaña y que tiende a ser desagradable, y no saben cuántas personas adulto mayor, no teniendo alteraciones de oído medio, ni siquiera rigideces timpánicas, ¿cierto?, generan tinnitus y no saben que es producto de la musculatura o punto gatillo de esta musculatura temporal massetérica inclusive pterigoidea, ¿vale? Sincío sobre massétero, en cierta forma estoy modulando los pterigoideos porque son de la misma inervación. No vamos a abordar pterigoideos porque pterigo medial y lateral que se abordan con función, pero de verdad que eso ya es pasar por campo minado. No lo vamos a hacer. Preferiría que lo hagamos indirectamente a través del massétero temporal, que son mucho más potentes el paquete. Bueno, ya no les quiero dar más, pero esta es la parte importante. Les vuelvo a decir, poner la aguja cualquiera, pero entender cuándo hacerlo. Así que desde ahora, paciente que les diga, estoy en tratamiento dental, o tengo plano de relajación, me he roto como 4, me van a hacer implantes. Me sacaron los terceros molares, ¿sí?, hace un mes, por favor, todos ellos ya son pacientes ustedes. Cefaleas hemicranianas, todas las hemicranianas, ustedes, ¿vale? Cuando ya avancen a la parte más de neuromodulación, a través de trigémino, ahí las vasculares, que esas son diferentes, con aura, con esos que terminan con náusea y vómito explosivos, ¿cierto? Y con 2 o 3 horas que apaguen todo y por forma inmeable, esos son otro tipo de cuadros que también ahora se abordan a partir de esto. Pero les vuelvo a decir, sobre todo en el bruxismo, cefalea y en inestabilidades cervicales, ¿sí?, es una herramienta coayudante en conjunto con otras cosas. No saco nada con hacer agujas porque después no doy cuenta de todos los demás eventos que necesita el paciente. ¿Vale? Bien. ¿Les conté que hay estudios? No les conté. Hay estudios que han hecho toxina botulínica a los puntos gatillos massetéricos y temporales versus función seca. La función seca ha demostrado mejor evidencia. No los quiero convencer ni vender, pero mejor salida, mejor outcome que la toxina. Ahora, obviamente, el seco está en una población chilena, en otra parte, con otras características y otro biotipo, todo lo que usted quiera. Pero por lo menos ya está más o menos encaminado y tienen que seguir saliendo estudios de aquí. Y obviamente el costo es diferente y la toxina botulínica tiene menos reversa que una función seca. No quiero decir que alterásemos alguna situación. Ya, vamos por el massétero. Rodolfo, antes de que la apertura bucal, bien, pero en este caso vamos a ir a la parte palpatoria y vamos a hacer bilateral. Todo dentro de un cuadro clínico, por favor, siempre, ¿ya? Porque si no, no tiene impacto. Entonces, yo bruxo hace mucho. Voy a mostrar la parte anatómica nada más, no es que elija todavía este lado, después palpamos y dejamos el lado que esté a la palpación y a la referencia del dolor, ¿cierto?, más afectado. Entonces, recuerden, rama mandibular, muy importante siempre percibir el borde anterior. ¿Por qué? Porque
nos ofrece, la verdad que bastante espacioso, entre 3 a 4 centímetros, dependiendo de la persona, pero no puede pasar que yo me adelante al borde anterior de la rama mandibular, porque después voy a hacer buchinador, por ejemplo, pero puedo pasar hacia la cavidad oral. Nadie quiere ver un piercing en la región de la mejilla. Entonces, protéjanse siempre con la región ósea. Bueno, tenemos el macizo óseo y recuerden que tenemos tercios, ¿cierto? Bien, el tercio posterior, zona prohibida, zona 9, sector 9. ¿Ah? ¿Por qué? Vaina parotidia, entrada de nervio facial, etc. Bueno, después tomo la altura céfalo-caudal, ¿ya? Desde la rama, o la raíz, ¿cierto?, cigomática temporal, hacia el gonion, ahí está, ¿sí? Y tomo los tercios. Y voy a palpar la unión del tercio proximal, o sea, perdón, cefálico superior versus el tercio medio, y voy a palpar una pequeña convexidad lineal o tubular que está ahí. Ese es el conducto parotídico. Nuevo sector que no voy a funcionar. Entonces, ya tengo esa directriz, esa directriz. Entonces me queda todo ese campo, que ahí generalmente se asocia a algún músculo, o sea, algún punto metido casi insercional, ¿te molesta ese? ¿Ya? Y los de la región de gonion, que son generalmente de la porción un poquito más profunda. ¿Ya? Ahora vamos a palpar bilateralmente, ya sabiendo la zona. Esto se traduce obviamente por anterior, ¿dónde usaste referencia? Voy palpando y hasta el reborde anterior del macizo óseo. Después ya óseo y cae esa la región de tejido blando. Eso tampoco. A no ser que quiera decir abuchinador, pero, o sea, con tranquilidad. No es un músculo en general que se funcione. Está descrita la función de los músculos abuchinadores, ¿sí? De ambos. Pero la verdad, yo nunca lo he pinchado, ¿vale? No he requerido pinchado. No encontrar el cuadro clínico del paciente que me refiera a lo que dicen los textos. Bien, palpo de manera, entonces, transversal, como hemos descrito antes, y voy a elegir en Rodolfo, solo por palpación, le podríamos preguntar también, pero en este caso, el lado derecho, ¿vale? Ese. Bien. Ahora, recuerden, pueden medir la apertura, pueden ver si hay un cliqueo articular. Generalmente los cliqueos, apertura. Tengo una pregunta. La palpación con la boca cerrada tiene que ser en reposo lingual, es decir, la lengua tiene que estar apoyada sobre el paladar, ¿sí? Y en ese caso el overjet de la articulación queda de los dientes, ¿cierto? Queda con una separación natural o normal, no con intrusión. Claro, si el paciente está dolente, eso es lo otro que a veces, y que bueno, no recuerdo, a veces que nosotros mismos provocamos el seibo. ¿Cuál es? Que yo presiono buscando tanto que le genera dolor, el paciente no me quiere decir, y claro, y genera intrusión dentaria. Entonces no es una forma, ¿vale? No se relaja, sean dóciles. Es muy evidente este punto en tu caso. Bueno, después te miden la apertura todo. Y generalmente eso es lo otro. Si van a pinchar pensando en, no el dolor, sino en, por ejemplo, funcionalidad ATM, no puede ser unilateral. O difícilmente hacer unilateral la función. Va a ser generalmente bilateral. Obviamente lo evalúan. Pero si van a pensar en la dolencia, en la alteración del cuadro, ahí sí, unilateral, recuerden, cefalea, por ejemplo, cervicogénica o orofaciales, unilateral. Y generalmente no es el macetero el único. Recuerden, eco, temporal, y lo apalpar conjuntamente. Después vemos la del temporal. Bien, vamos a elegir en este caso para el derecho. Se puede hacer de la siguiente manera. Terapeuta sedente, ¿sí? Ipsilateral al músculo que va a hacer, o si el paciente lo tolera, porque va a mantener un tiempo en rotación, por ejemplo, así, si que lo tolera. Bien, no sé cómo. Sí, todo vamos a mantener. Bueno, en este caso, y que como lo vamos a hacer en rotación, se ubica cefálico usted, como estamos acá. Bien. Cuando hay barba, por ejemplo, como el caso de Rodolfo, tenemos que generar limpieza, ¿sí? Lo mismo cuando hagamos temporal y obviamente haya pelo. Para los que desde la vereda envidia todavía tiene. Entonces, en este caso,
no es tan profusa obviamente la barba. Lo que les complica a veces con el pelo es la marcación. Ahí les propongo, si es que ya quieren así como tener todo el stock, permanente, lápiz permanente, perdón, permanente. ¿Vale? Ahora, lo otro, esto le hago a los pacientes, no está dicho en la normativa, pero no le hago las directrices cuando es no le hago las líneas, le hago puntos. Solo por una cosa, porque exacto, o sea, permanente, imagínense con 2 líneas, como las tapas, ¿vale? O 3 líneas. Entonces le hago puntos. ¿Vale? No está en la normativa, pero eso lo quiero decir. Lo vamos a marcar. Déjame dejar los que van ahí. Gracias. Claro, entonces vamos a buscar, recuerden, desde anterior a posterior voy a ir, por ejemplo, tenemos 13, ya, y entre ese y ese. Parecido ya, y el de más atrás, ¿no? Ya, y ahí ya entro en tercio posterior, ya no voy, ¿vale? Aunque tuviese alguna dolencia. Si así no es manejada con función, ni siquiera superficial para la vaina de la parodia. Cuidado con eso. Bien, pero como hablamos, ¿sí? Yo lo llamé ayer y le dije, oye, porque el punto de herido esté ubicado en esa zona y en esos casos no es el punto, no. Entonces yo proyecto la línea así, solo hice 2 puntos. Bien, voy a transferir. 13, que es la más pequeñita. Aquí se van a encontrar con el hueso inmediatamente, 5 milímetros, ¿te acuerdas? Está el hueso, ahí está. Pero, yo en el centro, esto no es que lo hagan ustedes, pero les puede servir. Yo inicio la jornada, cuando es jornada de funciones, porque no todos los funciones por todo lo que tengo, pero cuando, por ejemplo, con un mismo paciente que no se ve una pareja, después vamos a probar funciones continuas después. Me pongo un guante como lo están viendo, se lo voy limpiando, pero me pongo un segundo que es el que voy renovando, porque si no, esto es llámenlo como usted quiera, pero es porque si no, mucha química para mi misma piel, ¿ya? O sea, todo el rato, alcohol y la cosa, o lavado con los jabones que no siempre en el centro son los mejores. Bueno, me trato de cuidar esta maña. Es que no lo quise hacer, te dije, usted le pone el nombre, pero me mataste antes de que... Entonces hago esto. Me pongo un segundo guante, el otro no, entonces voy limpiando el guante y no directamente mi piel. ¿Entiendes? Me la cuido. No. Pero es verdad. Ya. Recuerda al paciente siempre decirle que es quien maneja la técnica, es que maneja los tiempos, etc. Bueno. Tenemos solo 0.25 para los videos. Va a quedar la aguja muy aflorada, no se va a ver bien. Pero se puede hacer con 0.25. Tenemos el factor de protección de la lámina ósea, no hay problema, pero va a quedar bastante aflorada. No tanto en maceta, pero en temporal ya va a quedar así, como que la aguja muy alta. Bien. Entonces, vamos por ello. Y nos vamos perpendicular directamente hacia el músculo, ¿vale? Ya lo voy a apoyarme en la zona para apoyar. Yo tengo nuevamente maña, que le puede servir, es bueno hacerlo. Cuando es cara, como el paciente está, y no lo han funcionado nunca, la cara está temeroso, perdona que hable mientras y va a tener que esperar todo, presiona un poco el tubo, son la aguja todavía fuerte. Como que, porque el paciente ya siente como una molestia desagradable menor de apoyo al tubo, que luego hace que la punción, exacto, entonces lo apoya así, como que dice, chuta, ¿está bien? Luego sí, voy, y eso, ¿está bien? Ahora, espera, dame un segundo, porque si no se me va a olvidar esto, después dicen no lo dije. Yo pongo la aguja, y antes le he explicado, que nos lo dice Rodolfo, porque estamos comenzando, ahora él no va a hablar, me va a decir, esto, para que está bien, ¿sí? Y esto para no estar bien, o que se detenga. Él comanda con sus manos, pero no habla. Ahora, ¿qué pasa si habla? No habla tú, puede hablar, no hay problema, tampoco se preocupe, pero el músculo se contrajo.
Bien, y ahí sí puede molestar un poco más de lo que podría. No fijaste la banda, eso es por algo No, que es muy no, superficial. sí, es tan superficial que y con la aguja tan alta no es tan necesario, puesto que si ya lo aplanas la aguja te queda fuera, es solo por eso. Si hubiese sido 0.13 ya la fijo directamente, ¿sí? Entonces me moví con ella y voy, ¿estamos? Pero solo lo hice por esta situación de contención. Bueno, y lo que vamos a hacer en este caso, sí, siempre, como tenemos dos fascículos, superficial y profundo, vamos a profundizar hasta la zona ósea. Ahí está el hueso. ¿Vale? O sea, me tienen que creer, pero... ¿Ustedes pueden hacerme? ¿Pueden? No. Pero si el mango o la aguja no es problema. No sé. Tranquilo, el mango no es problema. El mango nunca va a ingresar a ninguna parte. Hasta fondo. Hueso, ¿cierto? Listo. Entonces estamos. Y ahí podemos salir un poco y sé que estoy en músculo. ¿Ya? Sé que estoy en músculo. No quiero pinchar el periósteo, o sea, no pasa nada, pero el periósteo es altamente inervado, entonces yo no quiero hacer home sobre periósteo, no hagan eso. ¿Bien? Entonces retiro un poco. Ahora, ¿qué creen ustedes? Tengo así un músculo. ¿Le voy a meter home? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Extraordinario. No. Exacto. Lo vamos a preferir girar. Ahora les vuelvo a decir otra cosa ahora. ¿Y es la mejor aguja para girar? No. ¿Ven que ahora ya estamos clever con lo que tenemos que hacer? Exacto. Bueno, en la aguja que está puesta lo voy a hacer. Pero giramos. ¿Sí? Si yo giro en un sentido, ¿bien? En general, los fibroblastos tienden a ir, se supone, en atención al tipo de aguja, ¿cierto? Generando este trayecto de acercamiento hacia la aguja rotatoriamente hablando. ¿Bien? Y cuando la aguja es buena para esto, por ejemplo la de acupuntura, si tú traccionas un poco, esta no va a pasar, pero tracciona un poco, se genera como este efecto de formación volcánica, ¿cierto? Que no quiero que saquen una aguja generando ese efecto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Me imagino Rodrigo lo ha dicho, o rascar la aguja, golpearla, o derrotarla en el otro sentido, liberen la aguja y luego la retiran. ¿Ya? La voy a retirar. Vamos a hacer algo que ustedes lo van a hacer también, vamos a aprovechar de avanzar en algo. Vamos a pulsionar el temporal ya que estamos en esto. ¿Vale? Entonces, voy a palpar, lo podría haber palpado antes, esto se me ocurrió ahora, estoy casi improvisando. Verdad, tiene razón. Rodolfo, tú mantén seriedad. Entonces, mira, ahí tienes una banda. Esa te molesta, viene así sin molesta. Ya, y más ahí o menos ahí. Ya, ahí ya. Y ahí. Sí, ya. ¿Este no es plumón? Aquí, ojalá plumón permanente, pero no tengo plumón permanente. ¿Qué tenemos? O sea, tenemos, pero no lo vamos a producir nuestro. Ya, la marca, aquí cuando hay pelo, ya no punto. Váyanse violentamente con la marca, porque se va a borrar. Y la van a, o sea, no se va a borrar, sino la van a ver poco. ¿Bien? Entonces, el temporal tiene una forma en abanico. Ya les voy a comentar algunas cosas anatómicas, pero quiero hacer la punción, sacarle la aguja y ahí comentarle para no tenerlo tanto rato en rotación a rodillas. ¿Vale? Bueno, tiene una forma en abanico con 3 porciones, anterior, media y posterior. Después les voy a hablar de eso. En este caso estoy en la región media, que son las fibras que hacen más retrusión y cierre de la ATM o oclusión. Voy a marcar entonces en dirección de ellas, que son más horizontales en la porción media. ¿Vale? Marco allá y marco acá. ¿Bien? Voy a hacer una punción perpendicular, que no es la que más me gusta a mí, por lo menos que uso, ¿vale? Pero luego vamos a hacer la que se llama en abanico, ¿sí? De anterior a posterior, que es un poquito más compleja. Vamos a hacer primero las más fáciles para que ustedes la aborden, pierdan el temor, y luego vamos a hacer esa que es un poquito más compleja. La vamos a hacer de vuelta en otra ocasión. Voy a limpiar. La asepsia tiene que ser profusa. No, aquí no se ahorren nada. ¿Bien? Inclusive pueden con una mota de algodón bañar en clorhexidina, pero tienen que esperar que seque. Bueno, ya. Una vez hecho eso, entonces vamos por la hoja. Volvemos a lo mismo. 0.13, no tengo. 0.25.
va a quedar aflorada, no va a quedar lindo la cosa. Así que lo borran de los videos. Pero es la que tenemos y igual sirve. Bueno, aquí, si ese tenía poca profundidad, esto ya es superficial total. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? La fibra muscular, bueno, tiene una fascia temporal que se relaciona a la galea o a la aponeurosis, ¿cierto?, epicraniana, y profundamente ya tenemos el hueso temporal que nos ofrece en la fosa temporal algunos pasos de elementos nerviosos y arteriales menores o pequeños. ¿Ya? Hay una sola arteria que nos va a preocupar, que ya les voy a hablar después. Entonces, en este caso no está en ese punto. Ahí nos fijamos. ¿Ah? Sí, ahora yo voy a fijar. Le puse de nuevo el tubo, pero presionando un poco. ¿Vale? Solo voy a fijar en atención a que no se me desplace a través del pelo, porque el pelo obviamente tiene una docilidad en ese sentido. Listo. ¿Está ahí? ¿No hay problema? Perfecto. Ya. Recibo aguja. Como están estos muy superficiales. La ubico y analiza segundo. Ya no va más. Ya, como ven, quedó extremadamente asomado, por eso, porque es una 0.25, o sea, bien, de hecho no se ve tan linda, ¿sí? Pareciera que tiene antenitas de lento. Perdón la broma. Ya, entonces, tenemos dos agujas ahora, ¿sí? Yo puse con mucha anterioridad esa y la dejé ahí, como ven, y se puede trabajar de esta manera. Y voy en el mismo orden, la retirada en el mismo orden que obviamente la puse. Voy con el macetero primero y la vamos a rotar. No vamos a hacer home. Si yo decidiera hacer home, no tengo que tener esta. ¿Por qué? Porque voy a provocar contracciones y este también en temporal, por sinergia se va a contraer, ¿no? Aunque, ojo, ya les digo, igual no es tan brutal que se contraiga el músculo. He tenido pacientes que poniendo de forma de electropunción, el músculo se contrae y luego, o algunos se han movido y han sacado, del cual sobre todo la aguja doblada. Lo bueno de esta aguja, la Gupun, y nuevamente no tengo intereses creados, pero después lo llamo para que me den la comisión, es que son un solo filamento de mango con la hoja, es uno solo, entonces es prácticamente imposible que se rompa. ¿Ya? Bueno, vamos con este. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí, claro. Cuando pincho, ¿también el ECOM? Pensando en esa triada. Está buena tu pregunta, sí, pero yo prefiero irme parcialmente y luego hacer eco. Después no los tres tres al mismo juntos. tiempo. Sí. Muy buena. O eco primero, pues primero resolución, porque a veces se apagan los otros con el eco. Cuando es muy cervicogénico, el eco ni trapecio y te apagan todo lo demás y se termina, o sea, no se termina, pero desciende todo el... Bien, yo ya había rotado esta aguja, así que lo voy a retirar nada más. ¿Ya? Voy a verificar que no esté adherida. Esta no es la característica de esta aguja. Bien, ya les digo, y voy a limpiar esto. ¿Cómo va, Rodolfo? ¿Va bien? Lo bueno de estas funciones múltiples, lo primero es que te permite abordar en menor tiempo, pero siempre con los tiempos adecuados, ¿cierto?, el cuadro. Lo otro, si te cae mal el paciente, tú puedes, como no va a hablar, no interactúa, entonces mejor todavía. Puede estar viendo los panamericanos. Voy a rotar esta aguja. Voy a hablar del temporal. ¿Dónde está? La derroto, en este caso. Puedo cambiar de dirección, pero ya considero dificultad tan poco profunda, en realidad no es tan preciso hacerlo. Y presiono, mucha limpieza y hago todo el manejo por función. Quiero que retornes, nunca paren al paciente, aunque sea así, por caso como también es Rodolfo, no lo paren inmediatamente ni que se pare inmediatamente. Esperen un poco, se siente no. Voy a aprovechar de hablar para también darte tiempo de esto, del temporal. Les decía que el temporal es en abanico, ¿sí? Recuerden que va del proceso coronoide de la mandíbula hacia la fosa temporal y en este caso hacia el hueso frontal, temporal, parte del esfenoide ciertamente, en la región del arterio. Esa es una parte que me va a complicar porque la arteria carótida externa, sus dos ramas terminales son la arteria maxilar y la temporal superficial. La temporal superficial es la que a uno pasa por la región que conocemos como terion o cielo, ¿cierto?
Y es un vaso bastante grande, que trae bastante sangre desde la región, ¿cierto? Ya sea derecha, izquierda, una del arco aórtico y carótida primitiva, y la otra desde el tronco brachiocefálico. Pero bueno, lo importante con ello es que esta arteria temporal superficial da ramas hacia la región temporal y obviamente hacia la región occipital, que luego se anastomosan con otras ramas más, inclusive frontales. Si la pincho, porque me las puedo, no debería, ¿por qué? Porque cuando palpo esta región, yo puedo palpar, si no soy tan vehemente con mi palpación, puedo palpar que hay un vaso sanguíneo ahí, ¿sí? Si la pincho, la aguja se va a mover. Usted, incólume, retira la aguja, ¿sí? Hace asepsia y pincha no en el mismo punto. El problema es que a veces el punto gatillo, porque siempre los puntos gatillo nos quieren poner dificultad, se va a ubicar debajo del paso, trayecto tortuoso que tiene esta temporal superficial. Ya vamos a hacer la posibilidad de sortear esta. ¿Bien? Pero